Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Con mis hermanos, en este día levanto la gloria de Dios y exalto su nombre, alto, sublime y grande. Hemos sido salvados para la alabanza de su gloria. Por eso no podemos pronunciar 10 palabras sin bendecir al Señor nuestro Dios. En ese nombre glorioso que para nosotros significa salvación, Jesús, te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra. El texto que vamos a leer, que nos va a servir de base, de fundamento, porque expresa con pocas palabras lo que Dios nos quiere decir. Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 9 y 10. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, propósito, diga propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través del estudio de su gloriosa palabra. El libro del Génesis, que relata el origen no solamente de la creación, sino el principio de la vida del hombre y el principio del plan de Dios con los humanos, es un mapa para nosotros. Y creo que es un libro profético, porque en el Génesis se revela lo que iba a acontecer espiritualmente con la humanidad en todos los siglos o milenios. Y quiero que se grabe eso, porque eso es lo que vamos a estudiar. Eso es lo que Dios quiere revelarnos. Que desde el mismo Génesis, aunque lo podemos ver por toda la Escritura, ahí están las tipologías, están las representaciones proféticas, los vestigios de lo que iba a acontecer en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Yo voy a hacer un repaso de lo que estudiamos la vez pasada. Yo comencé con ustedes, pero continué en el culto de la tarde, así que la mayoría de ustedes no estaban acá. Muy poquitos quizás se quedan en el segundo servicio. Tengo que hacer un repaso para poder continuar con el tópico de hoy. Voy a depender de mi bosquejo para no tener que extenderme mucho en el repaso, porque suelo hacer eso. Me detengo y Dios sigue dando más, y entonces nos extendemos. Pero allí mismo en el Génesis se revela acerca de los dos linajes. Podemos ver en el mismo principio de la humanidad
los dos linajes. Podemos mirar y aprender de que Dios es un Dios de elección. Dios es un Dios de elección. Cuando Dios hizo al hombre perfecto, el plan era con toda la humanidad. Adán fue elegido para ser cabeza de la humanidad y la humanidad para ser nación santa de Dios en la tierra. Miren el universo, visualícenlo como el imperio universal y eterno de Dios. Y miren la tierra como una provincia, un estado. Como el hijo pródigo que dice que fue una provincia apartada. Nos representa a nosotros. La tierra representa una provincia en el vasto imperio del reino de Dios. Y Dios pone a Adán como cabeza, como gobernador de este estado, de este mundo. Adán le cede a la serpiente y no obedece a la palabra de Dios, todo lo contrario, deshonra a Dios y traiciona a Dios creyéndole más a un animal del bosque que a Dios. Porque la serpiente para Adán era simplemente un reptil. Él no sabía que era el diablo. Por consiguiente, le creyó más a un animal que a Dios. Y eso dolió mucho el corazón de Dios. Así que en el principio el plan de Dios era con toda la humanidad. Pero cuando Adán peca y el pecado pasa a toda la humanidad, Dios decide elegir un linaje. Naturalmente, la causa es la elección de Dios, pero el efecto es que ese pueblo elegido es un pueblo que ama a Dios, que teme a Dios, que es íntegro para con Dios y que Dios pasa a ser la preferencia de ese pueblo por encima de las demás cosas. Por eso lo vemos allí. Entonces, Dios, de los dos hijos de Adán, elige a Abel. Naturalmente, Abel tenía el corazón de Dios. Algunos podemos confundirnos y creer que Dios elige por conducta. Si es por conducta, entonces no es por gracia. La elección es primero que la manifestación de nuestra conducta. Pero siempre coincide que aquel a quien Dios elige generalmente es sujeto y obediente a Dios. Dios acepta y aprueba lo que está de acuerdo con Él. Todo lo que agrada a Dios satisface y complace a Dios. En el principio, Dios nos revela que la enemistad comenzó en el altar. Hemos dicho esto. Capítulo 2, versículo 15 del Génesis dice, cuando Dios habla a la serpiente, le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente de ella y la simiente tuya. Y habla de allí una enemistad. La iglesia siempre ha visto que la descendencia de la mujer es Cristo. Eso es para el futuro. Pero la explicación o el cumplimiento inmediato es que Dios está diciendo que iba a haber en la tierra dos linajes y que esos linajes iban a estar en pugna, en conflicto, que iban a ser distintos. Uno iba a seguir a Adán y al pecado y otro linaje iba a seguir a Dios. Allí se revela en el principio. Dios no hizo malo a Caín. Caín heredó de Adán, como nosotros, el pecado. También Abel era pecador, pero tenía un corazón distinto. Así que vemos allí la elección de Dios y vemos también allí la manifestación de los dos linajes. Allí se manifiesta en el altar. Y hemos hablado acerca del altar, hay una gran enseñanza, pero no me quiero detener allí. Yo quiero que veamos que esa enemistad se ha vuelto permanente. No será eterna porque Dios va a destruir el pecado y a los pecadores en los últimos días. Pero hasta el día de hoy ha continuado esa enemistad.
esa furia, esa ira que el diablo volcó hacia Jesús desde su nacimiento, que lo quería matar, hasta que lo mató, llevándolo a la cruz. Ese odio por un pueblo que solamente le hizo bien, esa rabia que sintieron los judíos, esa traición, que odiando a César, que era su verdugo, que era su faraón, dijeron: nosotros no tenemos otro rey sino César. Era una hipocresía, porque aborrecían a César, pero prefirieron a César que al linaje, que a Jesús. Prefirieron a Barrabás, que era un delincuente, a Jesús. Estoy hablando en el contexto natural. Naturalmente sabemos que hay implicaciones espirituales en ese relato, pero vemos ese odio de los líderes de Israel, que crujían los dientes, que se burlaban de Jesús. Lo puede ver usted desde Abel hasta el día de hoy. Hay una enemistad muy fuerte. Hoy lo experimentamos, el rechazo, la burla. Si pudieran matarnos, lo hicieran. Lo que pasa es que estamos en otro tiempo, en otra cultura política. Pero si le dan el poder a los hombres, hacen lo mismo. No lo están haciendo en algunos países, que los cristianos son perseguidos, torturados, y sigue igual. Hubiera sido igual siempre. Dios ha metido su mano y nos ha guardado. Hay que dar gracias a Dios, porque a pesar de la oposición que tenemos, el rechazo, por lo menos nos dejan adorar a Dios de acuerdo a nuestra conciencia. Pero esa enemistad existe. Y el apóstol Pedro lo dice: no se llenen no se asombren. No es nada que debe maravillarnos a nosotros, que el mundo se oponga. La Biblia dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, todo está en enemistad contra Dios. Usted sabe eso. Pero Dios quiere hoy enfatizarlo en su corazón, para que usted no se llene no se extrañe, no se maraville de eso. Usted debe entender que lo que nos divide del mundo es Dios. Jesús también lo dijo. Desde ahora en adelante, las casas estarán divididas. Los padres contra los hijos contra los padres, la suegra contra la nuera. Fuego vine a meter a la tierra y ya lo tengo encendido. Jesús quiso decir: enemistad vine a traer a la tierra. Y desde ahora en adelante, los que lo persiguen a ustedes pensarán que le están prestando servicio a Dios. Natural. Así que no debiéramos de sorprendernos, ni tampoco de reaccionar. El mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Así dijo Jesús. O sea, quiere decir que el espíritu que hubo en Caín existe hoy. El espíritu fratricida. ¿Y saben ustedes por qué nos odian? Porque Dios nos ha elegido y porque vivimos para agradar a Dios. Como Caín, que odiaba a su hermano porque la ofrenda de su hermano fue acepta y la de él fue rechazada. Pero Dios se le dijo a Caín: si tú haces el bien, yo te voy a aplaudir. Estoy usando mis palabras. Si haces mal, el pecado está a la puerta. Vienen las consecuencias. Entonces, allí mismo, de Caín, haciendo un repaso, de los dos linajes nacen dos ofrendas, nacen dos altares, nacen dos tipos de adoradores. Dos ofrendas, dos tipos de adoradores, dos altares. Uno es el culto al hombre, uno es el culto al ego, a la persona, a la autosatisfacción. Porque si analizan ustedes el problema de Caín, la preocupación de Caín no fue que Dios rechazó su ofrenda, sino que aceptó la de su hermano. El problema de Caín no fue allí, por lo que se revela después, agradar a Dios, sino a que Dios se agradara de él.
¿Nota la diferencia? Aparentemente, usted dirá, bueno, por eso es bueno. Usted puede decir, todos nosotros tratamos de agradar a Dios, está bien. Pero una cosa es acercarnos a Dios para que Dios se agrade de nosotros. Y otra cosa es querer acercarnos para que Dios sea agradado. ¿Hay una contradicción? ¿Ven la diferencia? O sea, mi inquietud, mi preferencia es no que Dios esté contento, sino que se contente conmigo. Entonces el centro no es Dios, sino yo. Porque si Dios se complace de mí, yo voy a estar en paz, yo voy a ser bendecido en sus promesas, no va a tener conflicto. Entonces, en último análisis, estoy buscando algo para mí. En la religión hay mucho engaño. Y el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Puedo detenerme ahí? Lo que compite con Dios en la intención del corazón es una motivación profunda del hombre de autosatisfacerse, de autocomplacerse. Hay un hilo muy fino, muy fino, y solo Dios puede conocer el corazón. Pero podemos estar toda la vida engañados pensando que somos fieles adoradores, y en realidad no somos fieles adoradores, nos adoramos a nosotros mismos. Porque todo lo que no sea culto a Dios es culto al hombre y a nosotros. El énfasis en la iglesia es buscar a Dios, buscar la presencia de Dios para yo tener una experiencia religiosa. Cuando buscamos a Dios de mañana, anhelamos su presencia, creemos que andamos detrás de la presencia. Y en realidad no andamos detrás de la presencia, andamos detrás del efecto de la presencia. Que recibo paz, recibo elevación, recibo inspiración, recibo fuerza, ánimo. Y juzgamos que si Dios me da su presencia es porque está contento conmigo. Que necesitemos la aceptación de Dios para ser felices, eso lo entiendo y eso está en la Biblia. Pero que la motivación a buscar a Dios y a satisfacer a Dios sea yo sentirme bien, muestra que hay una motivación equivocada, muy oculta en el corazón. Tan así es que en lo personal y en lo congregacional vivimos autoengañados, pensando que nuestra intención es agradar a Dios, y en verdad nos estamos agradando a nosotros mismos, porque andamos buscando algo de Dios que me hace sentir bien, y no a Dios para que Él se sienta bien. Todo el énfasis. Hay personas que cuando adoran a Dios en lo personal, y no digo habemos porque el verbo haber no se conjuga así, no se pluraliza, es un auxiliar. Pero no digo habemos, pero somos así. Voy a usar el verbo ser. Somos así. Nos pasa en la vida personal. A mí me pasó y me pasa.
Gloria a Dios que es bueno conmigo y me enseña. Pero la tendencia está ahí. Los que ministran aquí, como ustedes que están allá, tienen la misma batalla. Queremos que pase algo. El salmear o cualquier manifestación del Espíritu, nosotros entendemos y lo queremos que ocurra. Escúchenme, no es malo que lo deseemos. Lo que es malo es que nuestra motivación esté equivocada y que en último análisis, en lo profundo, andemos buscando satisfacernos a nosotros mismos y no a Dios. Es muy común. En el énfasis en la predicación, el énfasis en el mundo cristiano es ese: buscar a Dios para que Dios se agrade de mí, yo ser bendecido, o yo tener una experiencia espiritual sublime, elevada. Andamos detrás del efecto y no de la causa. La causa de la adoración es Dios. Él es el objeto de nuestra alabanza. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, y solo Él será el objeto de tu adoración. Él solamente. Cuando yo sé que estoy equivocado, cuando Dios te lo revela, porque es tan difícil entendernos a nosotros mismos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y ahí estuvo el problema de Caín, porque hay un linaje que pertenece al mundo, al pecado, a la carne, a Satanás y a Adán, que es religioso y que es el peor espíritu, porque es el espíritu que falsifica la verdad, que se hace pasar por lo genuino, por lo auténtico, y es todo lo contrario. Más adelante nace lo secular, pero hasta ahí el hombre todavía tenía cierta aptitud espiritual. Y el problema de Caín es el problema de los adoradores falsos, porque con Caín comienza la religión, lo falso, lo que simula, lo que aparenta, lo que no es. Por eso hay que orar como David: Señor, examíname, pesa mi corazón, mira a ver si me hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Denle un aplauso al Señor, amén. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Ese era el problema de los ascetas y los místicos. Misticismo era así. Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, eran hombres, personas lindas. Personas que decían: nos apartamos del mundanal ruido, y se iban a los lugares desiertos, lejos de las ciudades, del mundo. Allí sembraban, muy lindo, ¿no? Allí sobrevivían y no tenían ningún contacto con el mundo exterior. Eso no solamente lo hicieron los místicos y los monjes y las órdenes católicas, sino ha sido la experiencia de muchos grupos cristianos evangélicos que se han aislado para librarse de las tentaciones. Y muchos están aislados. Se van al campo, siembran, viven en comunidad, y todo es muy espiritual, muy bonito. Aparente todo es muy bonito. Pero ese es el espíritu de Nimrod. Que estemos todos juntos para nosotros aquí tener un nombre y un reino, y quizás no sea eso directamente un nombre o fama, pero están buscando
equivocadamente librarse de las tentaciones y no exponerse. Pero si Jesús se expuso, Jesús dijo: id por todo el mundo, no dijo escóndanse. Los apóstoles se querían quedar en Jerusalén y el Señor mandó persecución. La muerte de Esteban fue un resultado directo de esa desobediencia. Yo no puedo vivir para protegerme, tengo que creer que Dios me protege. Yo no puedo vivir para librarme del mundo. El que me libra del mundo es Dios. Jesús lo oró así: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Quién guarda? Dios guarda del mal. Pero esa santidad, que es una carrera corriéndole a la tentación, no es santidad. Jesús creció en Nazaret. Jesús no se escondió. Adán pecó en un ambiente santo, inmaculado. Jesús vivió sin pecado en medio de este mundo perverso. Hay apariencia de nobleza en la religión, pero es el disfraz del engaño. Pero nosotros no pertenecemos a ese linaje. Somos los íntegros de corazón. No vivimos en el autoengaño. Por eso no nos escondemos de la verdad. Queremos la verdad, aunque la verdad nos avergüence, aunque la verdad nos entristezca, aunque la verdad nos confronte. Quiero la verdad. No me escondas la verdad, dime la verdad. Aunque me deprima, dime la verdad. Soy de la verdad y solamente la verdad me hace libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estoy saliendo del altar, pero para ilustrar el altar. Porque adoración no solamente cuando venimos a hacer una ofrenda delante de Dios. Nosotros somos la ofrenda y debiéramos de vivir como tal. Ofrendar es acercarse a Dios. Nosotros ya estamos cerca de Dios desde el día que creemos. Y donde quiera que vamos, somos esos verdaderos adoradores que no necesitan un templo, ni un altar, ni una ofrenda, porque ellos son el templo, el altar y la ofrenda. Amén. Somos el linaje de Dios. Amén. Y Dios, con estos mensajes, quiere identificarnos, o que nosotros no nos autoidentifiquemos. Porque a los cristianos no tanto se les identifica. O sea, no tanto ellos se identifican, sino que los identifican. No se confundan. Usted debe desear la presencia de Dios. Desear tener una experiencia con Dios. No es malo. El que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela experiencia con Dios, buena obra desea. El asunto es que usted no se confunda detrás de qué usted anda. ¿Cómo supo Caín que era un mal adorador y que no pertenecía al linaje de los genuinos? Escuchen esto. Lo que identifica a los santos no es que no son pecadores, porque todos los santos, desde Abel, son pecadores. David era pecador. Y déjame decirte, más que Saúl, porque si lo analizamos humanamente hablando, las cosas que hizo
David no se puede comparar con la que hizo Saúl. Pero Saúl era de Caín y David era de Abel, era de Jesús, era del linaje. Se sabía arrepentir, sabía reconocer, sabía cuando Dios lo estaba castigando, aceptaba el castigo, no se excusaba. Saúl, el pueblo me engañó, el pueblo, Samuel no llegó tarde, fue impuntual, me dijo una fecha, una hora y no llegó. El pueblo quería las vacas para el sacrificio y me hicieron presión. David no, cuando Natán lo confronta, tú eres ese hombre, yo he pecado contra el Señor. Cuando Dios manda el castigo y han muerto 70,000, David se mete en el medio y dice: ¿acaso no fue un solo hombre que pecó? ¿Por qué tienes que destruir a tus ovejas cuando fui yo el que pequé? Arremete contra mí, contra mi casa. Eso es un perdónenle que voy a hacer esto, porque en la cruz decimos el buen ladrón y el mal ladrón. Aquí hablamos del buen pecador. Los del linaje somos buenos pecadores, no porque nos gusta pecar, sino porque nos duele ofender a Dios. Entendemos que el pecado nos daña. Pecamos porque somos débiles, no porque amamos el pecado. Y cuando Dios nos confronta con la verdad, no resistimos la verdad, sino que nos sometemos a ella. Cuando Dios nos confronta con la verdad, no debilitamos el argumento de la verdad para proclamar nuestras razones o autojustificarnos. La verdad es el diagnóstico, punto. La misericordia es la medicina. Que nos sane Dios con el bálsamo de su gracia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. Cuando somos del linaje de Dios, nuestro dolor es ofender a Dios. Preferimos pasar por el dolor que produce la culpabilidad, o que produce la vergüenza, o que produce la confrontación, que continuar en una conducta que daña nuestra relación con Dios y nos daña a nosotros mismos. No voy a sacrificar el crecer en el propósito de Dios para madurar y ser idóneo y apto para toda buena obra de Dios y poder ser embajada del reino de Dios, por vivir en un autoengaño, en un disfraz, escondiéndome detrás de los árboles como Adán. O como a la tortuga metida en nuestro caparazón. Después de estos mensajes, Dios nos va a hablar mucho de la identidad, porque eso es lo que Dios quiere. Que nos identifiquemos, que nos identifiquen. Porque somos lo que somos, y somos lo que somos porque Dios nos hizo. No tratamos como los religiosos de ser. El que trata de ser es porque no es. Las obras de la carne se manifiestan, y manifiestas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, herejía, borracheras, banqueteos y cosas semejantes. Manifiestas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es del verbo to be, el verbo ser, es. El fruto de Dios es. No tanto se manifiesta, es. Amén. Eso significa
que yo no vivo haciendo para ser, yo hago porque soy. Soy linaje de Dios, nacido de Dios, engendrado por Dios, y por eso soy lo que soy. Dios identifica, conoce Jehová a los que son suyos. Dios tiene una dicha, y es que todo lo sabe, todo lo conoce, y no hay nada oculto que escape de su conocimiento. Por consiguiente, no lo podemos impresionar con buenas obras, porque Él conoce el corazón. ¿Han visto los niños cuando quieren ayudarnos, pequeñitos? Papi, yo te quiero ayudar. Y vienen y lo que hacen es un reguero. Nos tumban todo, nos dañan todo. Papi, ¿no estás contento porque te estoy ayudando? Sí, hijo, pero ¿qué ayuda la tuya? Pero el padre inteligente dice, no le voy a quitar su deseo de ayudar. Lo tengo que hacer crecer en esa área de querer ayudar. Y el padre dice, su intención fue ayudarme. Lo que logró fue entorpecerme, pero su intención fue ayudarme. Si un padre natural puede entender es la conducta de su hijo, cuánto más el Padre Celestial, que es perfecto en todos sus caminos y que conoce el corazón. Sabe Jehová lo que yo pienso y soy. Conoce bien la senda en que yo voy. Me guía fiel, me alienta con su voz. Me basta que lo sepa Dios. Amén. Me basta que lo sepa Dios. Tengo que salir detrás de los árboles. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Si me voy al cielo, ahí está Él. Si me voy al infierno, allí va Él. Si me meto en el abismo, allí me encuentra. ¿Por qué esconderme? Y si no debo esconderme de Dios, me voy a esconder de ti, que eres tan pecador como yo. A mí me diera vergüenza que me vean los ángeles, que son perfectos, pero que tú me veas, por favor. Tú eres tan pecador como yo. En último análisis, a los del linaje no nos queda bien ser hipócritas. No lucimos bien con la apariencia de piedad. Somos lo que somos. Tal como soy, como dice la canción de pecador. Así vengo al Señor, así soy. Dios no me aceptó porque yo soy bueno. Me aceptó porque Cristo fue bueno. Dios me aceptó no porque yo soy santo, sino porque Cristo fue santo. Dios me aceptó siendo pecador para hacerme un santo, y soy santificado por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Del altar al mundo. Esa es la revelación de Génesis 4. Abel, Caín en el altar salieron. Uno salió para morirse y otro salió para correr de la presencia de Dios. Pero es mejor morir por causa de ser un buen adorador y agradar a Dios. Porque nuestra sangre, como la de Abel, sigue hablando por milenios, que vivir corriendo, siendo un errante y extranjero por correr de la presencia de Dios. ¿Quiénes corren de la presencia de Dios? Aquellos que no resisten la presencia. Porque la presencia de Dios requiere santidad. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón.
sin santidad nadie verá al Señor. Pero no está hablando de salvación. Está hablando que todo el que se acerca a Dios debe ser santo. Dios dijo a Moisés: me voy a manifestar, limpia el pueblo hoy y mañana, porque al tercer día voy a descender. Es un requisito. No, es una condición. Ser santo para estar en la presencia no es un requisito. No es que Dios dice: te tienes que santificar para estar en mi presencia. No, es que el pecador no resiste la presencia, porque la presencia es santa. Es una condición, no un requisito. ¿Pueden entender la diferencia? Dios no está exigiendo eso caprichosamente. Es que Dios no se va a sentir cómodo contigo, ni tú cómodo con Él. Y el verdadero adorador lo entiende. Dios no se quiere sentir molesto cuando está contigo. Ni tú te vas a querer sentir molesto en la presencia de Él. Y para que tengamos una comunión hermosa, bonita, yo debo santificarme primero. Gloria a Dios que ahora tenemos el lavacro de la sangre de Cristo para lavarnos cada vez que entramos. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. El altar es la maternidad de Dios. Porque cuando Dios va a dar a luz, Él te lleva al altar. Cuando Dios está embarazado de ti, Dios dice: lléveme al altar. Porque todos mis hijos nacen en la maternidad del altar. Porque nacen para ser adoradores. ¿Entendió eso? Amén. Yo no nací en una cuna. Yo no nací en un hospital. Yo nací en la presencia. Porque el que nace del Espíritu, el que se une con el Señor, es porque nació del Espíritu. Y si nació del Espíritu, nació para ser adorador. Estoy comparando a Caín con Abel. Estoy comparando porque ¿qué estoy enseñando? Estoy enseñando que en el Génesis están las tipologías, las sombras de la realidad que se manifiesta después en toda la historia de la humanidad. Si usted quiere ir a ver en forma representativa lo que ha ocurrido siempre, vaya a el Génesis. Por eso estamos allí. Por eso me detengo en cosas conocidas. Pero Dios quiere profundizarnos allí para que veamos más allá de lo que se ha visto. Miremos más allá del relato. Miremos más allá de la narración. Miremos por revelación la intención del corazón, que eso es lo que le importa a Dios. Yo no puedo verme por dentro. Aunque yo vivo en mí mismo. ¿Y por qué no puedo verme por dentro? Porque mi corazón es engañoso. ¿Por qué no puedo leerme por dentro? Porque muchas veces mis intenciones están tan ocultas y mis pensamientos, y me olvido de las cosas. Pero hay un Dios que tiene un registro fiel de cada pensamiento y conoce los pensamientos del hombre. Entonces, yo necesito a Dios como memoria. Por eso el Espíritu Santo vino a convencerme de pecado, de justicia y de juicio, y a recordarme las cosas. Yo no sé a ti, pero a mí sí. Yo necesito la memoria del Espíritu para poder tener convicción de pecado y de mala intención. Y yo lo quiero, porque yo soy del linaje. ¿Qué te hemos predicado aquí por 30 años? Lo mismo. Tienes que crecer en esto. Corazón, 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 corazón. Basta ya, corazón, basta ya, corazón. Vuelve tu corazón a Dios. Tú eres linaje de Dios, vive como tal. Amén. 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 No importa que los demás que se llaman hermanos no se parezcan a mí.
Me tiene sin cuidado. Yo me quiero parecer a Dios. El punto de referencia no es la cultura religiosa eclesiástica de este tiempo. Nuestro punto de referencia es Cristo. Pablo, cuando corrige a la iglesia, le dice: no habéis aprendido así de Cristo. No habéis aprendido así de Cristo. Mi ejemplo es Cristo, mi guía es Cristo, mi prototipo es Cristo, mi ejemplo a seguir es Cristo. Por eso Dios nos manda a no aclimatarnos a este mundo. Salid en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor. Es muy fácil aclimatarse. Yo quiero decirte proféticamente que es el estratagema de este siglo, el que nos adaptemos. ¿Por qué? ¿Y cómo lo logran? En un proceso donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. De tal manera que ya lo malo no es tan malo o menos malo o nada de malo. Pero es un proceso. Usted ve cómo piensan los políticos, cómo piensan los de la prensa, cómo piensan los del cine, cómo piensan los entrevistadores en los programas. Y usted puede ver la manera de pensar de este siglo. Pero la palabra dice que no nos adaptemos a este siglo, no nos aclimatemos a este siglo. Nosotros no somos de este siglo. No importa que cada día nos distanciemos más del concepto humano del mundo, que nos vean como ridículos, como fuera de serie, no nos importa. Somos linaje de Dios y punto. Somos embajadores del reino de Dios y punto. Y punto. No me avergüenzo de lo que soy. Primeramente, porque el que me hizo como soy en el espíritu fue Dios, y Dios es perfecto. El que se avergüenza de Dios está tan mal como el que llevan al manicomio. Dios es la fuente de todo bien y de todo lo perfecto. Que el mundo no se parezca a nosotros es una señal manifiesta que estamos caminando por caminos opuestos. Es como cuando dos se retaban a un duelo. ¿Han visto ustedes? Que se ponía uno con la espalda del otro y comenzaban a contar pasos así. Pues así mismo. El mundo va para allá y yo voy para acá. Yo antes iba para allá, pero yo me convertí. Y convertir significa dar una vuelta. Y ya yo la di. Y tú la diste también. Somos linaje de Dios. Preferimos derramar nuestra sangre como Abel por causa de ser adoradores que buscan el agrado de Dios. Pero buscan el agrado de Dios no yo para sentirme bien, sino para que Dios se sienta bien. Porque el sentirse bien, por ejemplo, sentir paz, es porque yo necesito la paz para tener un bienestar interno, una satisfacción plena en lo interior. Hay quienes buscan la paz no porque aman la paz, sino porque les conviene la paz para ser felices. Entonces ya no andan buscando el Dios de la paz y la paz, sino tener un estado eufórico de tranquilidad. En otras palabras, yo no peco porque no quiero sentirme culpable delante de Dios, porque si me siento culpable delante de Dios, pierdo la paz y no me siento bien. Pero ya no es por temor a Dios, porque temer a Dios es aborrecer el mal y amar el bien. Esa definición me ha bendecido mucho en mi vida y constantemente el Espíritu me la recuerda.
me dice, hey, tú no estás evitando el pecado porque tú lo aborreces, sino porque tú estás corriendo de las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando yo siento que ofendí a Dios, yo no sé tú, pero yo no le puedo ver la cara. Voy a orar y no me salen las palabras, me pongo mudo, bajo la cabeza, no encuentro qué decir, la oración no me sale, porque me siento mal, estoy bloqueado. No sé tú, estoy bloqueado. Y hasta que yo no me confieso y vuelco mi corazón delante de Dios y ahí después un rato ahí en la presencia de Dios, lavándome de las obras muertas en la sangre de Jesús y apelando al Dios misericordioso, mi Padre, que me ve en Cristo, entonces cuando yo entiendo por el Espíritu de que recibí el perdón, entonces soy feliz. Pero este pensamiento tan aparentemente noble se puede esconder una falsa motivación, y es que yo estoy tratando de sentirme bien, pero yo estoy ajeno al dolor que le causé a Dios. El pecado hiere el corazón de Dios. Yo no quiero tener una buena relación con Dios a costa de buscar lo mío. Quiero una buena relación con Dios basada en una aprobación, porque confío en Cristo y porque mi manera de proceder agrada a Dios y lo hace sentir bien a Él y no le ofende, sino que le honra. Soy linaje de Dios. Eres linaje de Dios. Que Dios nos guarde de las falsas motivaciones. Porque allí en el Génesis hay dos caminos, hay dos linajes, hay dos tipos de adoradores. Pero allí fue el comienzo. Han pasado milenios. El mal se ha aumentado en todas sus formas. Ahora tenemos más revelación porque más libros fueron escritos en la Biblia. Pero tenemos la experiencia de la historia de los que se dicen son ser de Dios por milenios. Bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Bienaventurado aquel que deja que sea Dios que le interprete su motivación y su corazón. Que no se arriesga siendo sabio en su propia opinión, sino que constantemente se expone a la luz para asegurarse que sus obras son hechas en Dios. Porque el que es de la luz no se oculta de la luz, sino que se expone a la luz. Porque tiene el deseo y el valor para dejar que la luz revele lo que hay en mi corazón. El que es de Dios ama la luz y ama la palabra. Ama la corrección porque es sabio. Somos linaje de Dios y tenemos que vivir como tales. Eso es lo que Dios pide y exige de nosotros. Que Dios tenga misericordia de Dios. Que Dios tenga misericordia. Hay algo que nos debe dar seguridad. Y es que Dios mira más allá de las obras, más allá de la conducta. Dios mira la intención del corazón. Porque muchas veces, queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y otras veces, creyendo que estamos haciendo lo malo, Dios aprueba lo que hacemos. Como el niño que quiere ayudar y entorpece. Dios a los pastores, a los que tenemos el don, nos da el olfato para conocer el olor de las ovejas. Nos da ojos para mirar que en realidad están cubiertas de lana
y no de apariencia. Pero también el verdadero pastor tiene la capacidad para, por el Espíritu Santo, saber cuando alguien actúa con buena intención, aunque está haciendo algo que entorpece y daña. Constantemente, como pastor, tengo que evaluar. Algunos de ustedes dicen, usted es demasiado misericordioso. Bueno, no soy misericordioso, pero el que está en mí lo es. Y el Señor me hace decir, fíjate, yo puedo distinguir cuando alguien tiene el don profético mezclado como Balaam con espíritu de brujería. La gente no, si tiene algo de brujería lo rechaza completo. No hay que rechazar, porque la brujería es parte de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y quién no? ¿Y quién en último análisis no heredó brujería? Anota la brujería en la lista de los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, como las enemistades, pleitos, celo, ira, contienda. Puede ser personas que por herencia, por práctica en el pasado, hicieron ritos, ceremonias, prácticas que pertenecen a la brujería más que al reino de Dios. Ellos piensan que están agradando a Dios de esa manera. El asunto es que su corazón sea puro y que no usen la brujería para hacer daño. Cuando yo estoy hablando de brujería, estoy hablando de actos. Por ejemplo, los Gálatas estaban embrujados. Usted puede estar embrujado. Usted puede estar practicando algo profético usando brujería sin quererlo, que son prácticas de la brujería. Así como los brujos toman la fotografía de una persona y con esa fotografía hacen un daño, ¿o no? Usted puede también tomar algo representativo de la persona. Usted puede decir, bueno, voy a tomar la foto de mi hijo para orar por él, siempre lo voy a tener aquí para orar por él. Bueno, si la intención es acordarse de él en la oración, Dios va a entender que no es brujería. Pero sí tener una representación de su hijo en el altar para que Dios escuche la oración, ya que él no está. Puede ser que usted esté pasando la línea. ¿Me estoy entendiendo? Ando buscando un ejemplo para que usted entienda que yo no estoy justificando la brujería. Estoy diciendo que hay personas que sin querer, por costumbre, por hábitos, porque heredaron, porque no distinguen entre lo bueno y lo malo, porque no tienen la luz de la palabra para decir, espérate, que yo pasé el límite. ¿Recuerdan a Balaam? Balaam era un profeta de Dios, pero a la vez era un pagano y tenía ese sincretismo, una mezcla entre las dos cosas. Como casa espiritual tenemos dos responsabilidades: evangelizar al mundo y evangelizar a la iglesia, porque la iglesia necesita evangelización. Se hace ya una necesidad evangelizar a la iglesia, porque nos hemos distanciado tanto de la palabra de Dios, hemos aprendido tanto de los hombres, que ahora cuando oímos lo que es de Dios nos resulta extraño y hasta raro, fuera de serie. ¿Entienden ahora por qué Dios está hablando así al linaje? No diga usted nunca en su corazón, ya yo me sé eso, porque entonces no se lo sabe. Porque el día que el llamado conocimiento de la verdad neutralice la verdad, donde yo le pongo un escudo a la verdad para que no penetre en mí porque ya yo me lo sé, estoy siendo peor enemigo de la verdad que aquellos que nunca la conocieron o que se han rebelado contra ella. Yo me sé a Juan 3:16, pero me gustaría escuchar a 500 predicadores aquí que me prediquen acerca de Juan 3:16. Porque si 500 predicadores pasan por este púlpito a predicarnos a Juan 3:16, que yo me lo sé de memoria, yo voy a tener 500 revelaciones de lo que asombró a Jesús. De tal manera amó Dios al mundo.
La verdad es eterna, pero es nueva, como la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. La verdad es tan multiforme que nunca puedo conocer un ángulo o arista de la verdad. Cada lado de la verdad es un océano inmenso de revelación. Y la verdad, el aspecto de la verdad que me corrigió, me exhortó hace 10 años y que ya yo lo olvidé, recordado por el Espíritu a través de un predicador o de lo que sea, me corrige, me inmuniza para que yo no vuelva a caer en la misma piedra. La verdad no solamente te ayudó en ese aspecto hace 10 años, te sigue ayudando para siempre. El Señor resucitó a Lázaro, pero se murió unos cuantos años después. Dios te puede sanar de una enfermedad del corazón. Eso no significa que tú vas a ser sano del corazón hasta que tú te mueras. Puedes volver a enfermarte del corazón. Por eso tú necesitas la medicina preventiva de la verdad constantemente. ¿Entendiste? Pues dan un aplauso a Dios. Porque bienaventurados los que entienden. ¡Aleluya! La presencia de Dios. Amén. Dios te ama, amanecer de la esperanza. Eres un pueblo de luz y de verdad. Eso te distingue, eso te identifica. No renuncies a tu vestido. Deja que Dios te cubra, como te dijo la semana pasada. Deja que te vista Dios con su palabra, con los dones. Deja que Dios sea que te dé la belleza de Cristo. Los atributos de Dios son representados con piedras preciosas, como se nos dijo la semana pasada. Dejemos que Dios nos embellezca. Nuestra estética es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Luce bien aquel a quien Dios viste. Pero se desluce aquel que se autoviste o se viste a sí mismo. Solo Dios conoce el vestido de la belleza. La belleza interior. La iglesia es representada por una mujer. Siempre la mujer representa a la iglesia, como Cristo, como el esposo a Cristo. En la Biblia, y voy a poner esta ilustración, como ustedes son un pueblo entendido, no se me van a confundir. Tanto Pedro como Pablo hablan de la manera de vestir de la mujer. Entonces dice que la mujer virtuosa, piadosa, debe vestirse con ornato del espíritu, no con oro, plata o piedras preciosas. No está diciendo ahí que no se use eso. Lo que Dios está prohibiendo es la vanidad que esos atuendos producen en el corazón. Porque dice, así vestían aquellas santas mujeres. Y Sara tenía joyas hasta en la nariz. Y la menciona como un ejemplo allí, aquellas santas mujeres que vestían así. Pero ¿qué dice de Sara? Que tenía una cadena de oro, un brazalete. No, ya tenía eso. De hecho, ¿recuerdan ustedes cómo honraron a Rebeca? Fue con brazaletes que el siervo a ella y a Labán le ganó el corazón. Se ríen los que conocen la historia. Pero no dice que así como vestían porque tenían unas joyas aquí o acá, sino porque se sometía a su marido y le llamaba Señor. Amén. Capítulo 3 de Isaías. Dice Dios que las mujeres, las hijas de Sión, andan
cuella erguida, y cuando danzan andan haciendo son con los pies. Tenían unas campanitas en la parte de abajo, en los tacos. Y andaban, dice que andaban envanecidas, llenas de orgullo. Andaban erguidas y haciendo son con los pies, muy paraditas aquí. Y dice Dios, y Dios dice que iba a llegar el día que iba a quitar todos esos atuendos. Y hay una lista tan larga allí, bueno, que hasta dice que le va a quitar la peluca, porque dice que en vez de cabello, sí, en vez de cabello dice que la va a dejar sin pelo, la va a raspar. Dios no le está diciendo que no usen eso. Es como eso se usa para yo verme bonita. Y ahí puede nacer orgullo, altivez, vanagloria. No es el vestido, es la intención con la cual me he visto. En la hipocresía religiosa, los ministros de ciertas denominaciones que prohíben esos atuendos usan Rolex de $5,000 y excomulgan de la iglesia a las hermanitas porque tienen aquí unos aretes que le costaron $7. Oigan eso. Las sacan de la iglesia, las ridiculizan porque está usando algo de fantasía que le costó $7 cuando ellos tienen un reloj que le costó $5,000. Tener un reloj de $5,000 no es pecado para ellos, pero porque la hermana se lo pone aquí, que ni siquiera es de oro, es pecado. ¿Acaso es pecado? Si la Biblia habla de oro, perla preciosa, tú te la pones de fantasía, entonces no pecaste. Porque ¿qué vanagloria va a producir un arete de fantasía que cuesta $5? ¿De qué orgullo te vas a sentir tú? O sea, pero no estoy diciendo esto para hablar de nadie, no, hermanos. Es para que ustedes vean el engaño de la religión. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Están confundidos. Como usted puede decir, bueno, como la Biblia no lo prohíbe, me voy a poner como la chiva de Don José. O la puerquita adoptada como mascota, que le pusieron de todo. No, es un asunto de por dentro decir qué agrada al Señor. Qué agrada al Señor. Porque si la reina de Inglaterra se pone un vestido de $5,000, para ella no es vanidad, porque ella tiene billones de dólares. Pero si mi esposa se lo pone, ay Dios mío, es pecado más grande que el Empire. Porque yo no tengo un presupuesto para dar $5,000 por un vestido, ya es vanidad. Es que eso depende la intención. Como dicen por ahí, eso depende de la dependidura. ¿Me comunico? Dios está hablando de la intención, porque fue el pecado de Caín. Dios vio a Caín y vio su ofrenda y vio la intención del corazón. El linaje busca siempre tener un corazón puro delante de Dios. No se engaña con la apariencia religiosa. Dios te puede decir a ti una cosa y a mí me puede decir otra. Hay hermanas que me dicen, pastor, Dios me dijo que no usara nada. Y yo digo, gloria a Dios. Si Dios te habló, hazlo así. Con tal de que tú no juzgues a las demás, todo está bien. Eso es a ti que Dios te lo dijo. No hay problema. Amén. Y la Biblia está llena de eso, del uso de la libertad cristiana. Cómo usar bien la libertad en Cristo Jesús. Qué maravilla que Dios instruya a su linaje, comenzando desde lo más profundo, desde lo que no se puede leer hasta lo que se puede ver. Aleluya.
Amén. Los santos de Dios, los piadosos, el linaje de Seth, el linaje de Dios, tienen residiendo en su interior al que ama la santidad. Es nuestro supervisor interno y el que aprueba si la casa de nuestro interior está limpia o sucia. Tengo casi 50 años sirviéndole al Señor. Mi gran temor es vivir engañado por mí mismo. Yo bendigo al Señor porque siempre me dice lo que soy y me lo recuerda. Y creo que hace lo mismo contigo. En el diseño del Génesis, en la revelación profética y tipológica del Génesis, allí en el mismo origen está revelado el corazón de la humanidad y nuestros corazones. Si Caín hubiera sido un profano, hubiera sido un mundano, como lo conocemos, alguien ateo que no le importa a Dios, no hubiera habido una representación. Pero Caín era un devoto religioso. Después se convirtió, cuando salió de la presencia, su linaje llegó a ser lo que hemos estudiado. Del linaje de Caín salieron los asesinos. Los enemigos de Dios y de su propósito. Los que construyen ciudades y monumentos para levantar su nombre, como hizo con su hijo cuando construyó la primera ciudad. Con él nació la poligamia. Vemos en el capítulo 4 que Lamec, que creo que es el séptimo en su linaje, no he contado, pero es el primero que tiene 2 mujeres, según menciona la Biblia. Cuando la Biblia habla de una sola mujer. Jesús dijo que en el principio no fue así, sino que cada uno tenía su propia mujer. Pero allí comenzó el linaje. ¿Cómo comienza la poligamia? O sea, yo me imagino, si entrevistáramos a Lamec ahora, ¿y por qué tú tenías 2 mujeres? Bueno, porque Dios dijo que llenemos la tierra y hay que terminar rápido. Porque todo el mundo tiene una explicación, una excusa para hacer las cosas. Ese hombre llama a sus mujeres y profetiza y decreta que va a matar a un hombre y que sin la protección de Dios. Caín Dios lanzó una maldición contra aquel que matara a Caín. Este dice: yo mato a un hombre, y si Caín fue perdonado o libre 7 veces, yo 70 veces 7. El espíritu. Cuando yo mencioné de la poligamia, del crimen, es porque lo que estoy enseñando es que de un ambiente religioso nació el mundo en la descendencia de Caín.
O sea, ya las personas que ya no les importa Dios, que ya no les importa la palabra de Dios, que si matar es malo, a mí no me importa, porque mira lo que hizo Dios. Caín mató a su hermano y aún Dios lo protegió con un decreto, así que a mí me va a tener que proteger también. ¿Ve el espíritu? ¿Ve el espíritu? Dios dijo que hay que multiplicarse, tengo 2 mujeres, aunque yo sé que Dios enseña que cada uno tenga una. Si Dios hubiera querido llenar la tierra rápido, crea 1000 Adanes en vez de uno, y 1000 Evas en vez de uno, por eso uno de cada uno. Pero yo lo que veo aquí es el linaje de Caín deslizándose de la palabra de Dios. Dios dice: una mujer, 2 o más, con un pretexto. Dios dijo: no matarás. Mi padre mató. Dios lo perdonó, dio un decreto. Yo hago otra cosa. Yo me jacto de matar, porque eso es lo que hizo, se jactó. Con Caín nacen los músicos. La música se usa para adorar a Dios. Pero ¿cómo se usa? Desde los hijos de Caín para acá, ¿se usa para qué? Para agradar los sentidos, para hacerle culto al arte y al hombre, al talento del hombre. Con Caín nacen los hábiles artífices, expertos en el uso del hierro y de metal. Eso es bueno. En la historia se dice que la edad de hierro, cuando el hombre comenzó a usar el hierro, a saber la importancia del hierro y de los metales, eso es un progreso, como el invento de la rueda. El problema es que con ellos nace la idolatría, y usan el hierro y el metal para hacer estatuas, hacer ídolos. Estoy repasando. Y a la vez Dios se detiene y enseña. Pero ¿qué pasa cuando nace Set? Léalo ahí, terminamos ya. Solamente dejo el texto. Capítulo 4 del Génesis. Terminamos acá. Solamente quiero que vean esto nada más. El 24 habla de Lamec y dice: si 7 veces, 4:24 de Génesis, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esa es la última palabra de la revelación del linaje de Caín. Ahora dice el 25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Noten, ¿ustedes creen que esa narración, después que termina tan abrupta, introduce a Set, es algo fortuito? No, eso tiene una intención. En otras palabras, miren el contraste. Miren el contraste. Miren el contraste. La palabra ser significa sustituto. Significa designado. Significa colocar, fijar. Y quiero dejar este pensamiento porque lo compartí con los hermanos en la tarde, pero quiero que queden con ustedes para seguir. Caín, o sea, cuando Set nace, mis hermanos, Dios está mandando un mensaje a la posteridad y a nosotros. Y es: me mataron a mi simiente Abel, pero yo levanto a Set. A mí nadie me va a dejar sin descendencia. Amén. 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 Y Él es un sustituto, como fue Cristo sustituto de nosotros. Pero también aplicándolo, porque ese es el propósito de este mensaje, que tú veas que tú eres un sustituto. Cuando el diablo destruye a un santo, lo hace daño, Dios te levanta a ti.
Como pasó en la primera iglesia, cuando mataban a un cristiano se levantaban 100 por el testimonio de ese cristiano. De tal manera que uno de los padres de la iglesia dijo que la sangre de los cristianos era semilla. La palabra "ser" significa designado. Tú eres un designado en tu vecindario, en tu casa. Tú eres un sustituto. Tú eres un Sed en tu casa. Porque Sed es un tipo, es un tipo de Cristo, pero es un tipo de nosotros también. Dios permitió que mataran a Abel, pero Dios, dice Daniel de Apocalipsis, que les dio poder a los malos para destruir a su linaje con cierto límite. Yo tengo aquí en mis notas lo siguiente. Aplicando el significado del nombre Sed, que significa colocar, fijar, poner. Dice, escribí, porque en su simiente la humanidad tiene la garantía como promesa que su simiente durará y permanecerá hasta el fin. Ese es el mensaje que está diciendo aquí de Sed. Va a haber linaje hasta el final. Yo fijo mi linaje, yo establezco mi linaje, yo pongo mi linaje y nadie me va a quitar el linaje. Mientras que la descendencia de Caín vivirá errante de aquí para allá, como extranjera, sin rumbo, inestable. Porque el que busca lo suyo anda inestable, anda por satisfacer sus caprichos, su ego, de aquí para allá, emprendiendo, experimentando. Pero la descendencia de Sed será establecida. Nosotros somos establecidos. De él nació el Mesías. En Cristo tenemos estabilidad, permanencia. Los piadosos vivirán estables y seguros, con la garantía que serán guardados y preservados. Ese es el mensaje, pero aplicado a mí también. Amén. Cuando usted anda de aquí para allá errante y de allá para acá buscando. No, ya yo lo que busco lo tengo. Lo encontré en la casa de Jehová. Lo encontré en la presencia de Jehová. Dios me es suficiente. Dios me basta. Dios me basta, me es suficiente. Amén. Amén. Sed como sustituto es un consuelo para Adán y para la humanidad, de que Dios restaura, sustituye toda pérdida. Caín mató a Abel, el primer justo, y lo dejó sin descendencia. Pero Dios hace nacer a Sed para enseñar que la simiente santa no puede ser extinguida. El diablo no me puede matar. El diablo no me puede matar. ¿Saben por qué? Porque ya Cristo me resucitó. Amén. Aleluya. Rapidito voy a decir para que le quede este repaso para la próxima. En el diluvio solo sobrevivieron la descendencia de Sed. Dios guardó, aunque después hubo uno de los que se convirtió en Caín. Cam se convirtió en un Caín. Pero originalmente Dios preservó a la humanidad, pero para preservar su linaje. Dios preserva a la humanidad, pero para cuidar a los suyos. Abraham duró 100 años sin procrear, pero en Isaac le fue dada descendencia. Allá nació otro Sed. Faraón quiso destruir a los niños hebreos para destruir la descendencia. Pero cuando mataba a uno, se levantaban. Miren cómo se multiplicaron. Que los que saben matemática dicen, ¿cómo en 400 años se multiplicaron a ser más de 1 millón? No, la matemática no da. Y eso es lo que Dios lo hizo así para que esto no es con matemática. No es con matemática. Deja las matemáticas para la universidad. Que la fe no cuenta como cuenta la matemática. ¿Cuántos son 5 más 2?
Digan cuántos son 5 más 2. Esa es en las matemáticas de la universidad. En Dios son 5,000 y más. Porque con 5 panes y 2 peces el Señor alimentó a 5,000 personas y sobró. O sea, amén. Elías se sintió solo como linaje. Dice, han matado a todos los profetas y el único que quedo soy yo y procuran matarme. Y Dios le respondió, yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo voy a hacer, no estaban, no habían surgido, pero yo voy a hacer que surjan. Yo me proveeré de ses o de linaje, dice Dios. Y eso es lo que se te enseña. Dice Dios, me lo hicieron una vez, pero nunca más me dejarán sin descendencia. Y se da ese anuncio. Y es una garantía y promesa para nosotros de que no morirá el linaje santo. No será extinguido el linaje santo. Jezabel destruía a los profetas. Y Dios tomó al mismo siervo de Acab, Abdías, y alimentó con pan y agua a 100 profetas. Dice, estoy diciendo cómo Dios sigue cumpliendo la promesa. Muy bien, pero ahora yo voy a terminar. Y ahí termino. Solamente leo un texto con ustedes y los dejo ahí. Isaías, capítulo 6. Por favor, lean rapidito ahí. Isaías 6. ¿Lo tienen? Cuando Isaías ve la gloria de Dios y oye la voz de Dios que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios le dice, heme aquí, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y dice el versículo 11, y yo dije, él le responde a Dios, Isaías 6:11. Dice, él respondió a Dios cuando dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías responde, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Isaías está anunciando, Dios está anunciando el cautiverio que iba a venir 150 años después. Y le está diciendo, ¿hasta cuándo? Hasta que todo te vuelva un desierto y se hayan llevado a todo el mundo de aquí. Hasta ese momento tú tienes que predicar, hasta que haya gente que te escuche. Y dice el 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Hablando del cautiverio. Y miren el 13, escuchen ahora. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, diga un remanente, esta volverá a ser destruida. Está anunciando un juicio. Si de todos los que se van, que en el tiempo de que regresaron los judíos eran 500,000, según se cree, de judíos que había en Babilonia. Si regresan un 10%, dice Dios, aún ese 10% será destruido. Y escuchen ahora lo que dice. Pero, diga conmigo, pero como el roble y la encina, que son 2 árboles, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¡Aleluya! Amén. 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 Y eso que aquí está hablando del castigo de Dios. Yo voy a sacar a todo el mundo de acá. Y el 10%, que son 50,000, que fueron los que regresaron de la cautividad, si fueran destruidos, yo voy a hacer que mi simiente sea como el roble de la encina. ¿Han visto ustedes? Yo tengo un árbol en mi casa que debe tener como 100 años. Y cada vez que le corto una rama, yo digo, Dios mío, está viejo, arrugado este pobre árbol, de tan viejo que está. Pero cada vez que le corto una rama, de momento comienza a surgir, Dios mío, ¿qué es esto? En el mismo lugar donde corto, ahí comienza a brotar. Así somos nosotros. Dile al diablo, no, tú no puedes acabar conmigo. Porque si tú me cortaras hasta el tronco, yo soy como el roble. Vuelvo a dar mis vástagos y mis renuevos. ¡Aleluya! ¡Amén! Así será la simiente santa. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en el capítulo 11 habla del Mesías y dice que del tronco cortado de Isaí, que era el abuelo de David, voy a levantar el renuevo justo. Jesús también
La casa de David fue cortada en el cautiverio, se quedó sin rey. Y por 500 años no hubo descendencia en la casa de David. El tronco estaba cortado. Y dice Dios, yo le prometí a David que un heredero se va a sentar en su trono para siempre, y ya me le cortaron el tronco. Así que cuando Jesús nació, era el roble, el tronco de la casa de Isaí brotando de nuevo. Y brotó de tal manera que él dijo que si el grano de trigo no muere, no surge después. Y Jesús es el grano de trigo. Murió, pero para levantar el árbol de Dios. Y tú y yo somos esas ramas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aleluya, dale aplauso al Señor. Amén, 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 amén. Aunque nos odien, aunque nos persigan, aunque nos quieran neutralizar, opacar, no van a poder destruirnos. Brotamos, 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 aún de los troncos cortados. ¿Saben por qué? Porque si la raíz es santa, las ramas son santas. Y si la raíz germina siempre, las ramas siempre estarán florecidas. Y si a Jesús lo mataron y volvió y brotó, del polvo se levantó, así seremos nosotros. Y así es la descendencia santa. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Palabra de Dios. Por esta revelación Dios nos garantiza que habrá siempre una descendencia en la tierra. Oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra, nueva como tu misericordia, Dios mío, multiforme, Señor. Gracias por tu palabra oportuna que viene a nuestras vidas. Yo te ruego que esta palabra sea grabada. Más que aplaudir, más que decir amén, es que esa palabra sea plasmada, impregnada en nosotros, de tal manera que se vuelva vida. Que, Señor, seamos restaurados. Que si alguien se siente como un tronco cortado, diga: yo voy a renacer en Dios, voy a ser restaurado en Dios. Porque 6 veces cae el justo y vuelve y se levanta. Porque somos pueblo de Dios. Y lo que es de Dios no muere. Gracias te damos, Dios, por todo lo que hemos aprendido. Que estas verdades permanezcan en nuestras vidas y sean recursos del Espíritu Santo en cualquier momento, para que esta palabra vuelva a brotar y nos edifique, para darnos seguridad y sobre todo pueda esclarecernos lo que somos y podamos sentir seguridad y tengamos luz acerca de nuestra identidad. Yo bendigo a tu pueblo en tu palabra, en tu pacto y en tu generosidad, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Oro a Dios que esta palabra no solamente te haya dado ánimo, sino que te haya retado. Que Dios, a través de esta palabra, te haya revelado lo que tú eres, después que Dios te eligió y te hizo nacer de nuevo a una esperanza viva por Jesucristo. Y que tú entiendas el propósito con el cual Dios te eligió como simiente santa, que es a través de Dios manifestado en ti por las virtudes de Él, que tú puedas representarlo como embajador, embajadora del reino, y dar testimonio de quién es Dios y quién es el que vive en ti y el que está en ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.